Muy bien, tengan buenas noches todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta clase. Esta semana, número 9, nos corresponde hablar sobre lenguaje, lengua y habla, fonemas, sonidos y letras. Creo que es un tema sumamente amplio y más que todo práctico en el sentido de comprender qué son los fonemas, qué son los sonidos y las letras, ya que en cuanto a lenguaje, lengua y habla, creo que la mayoría tenemos la idea de lo que es cada una de estas partes y cómo se interrelacionan entre sí. Pero bien, eh, esta clase más que todo, bueno, tenemos como objetivos específicos el primero, definir el concepto de lenguaje. eh, el segundo objetivo es señalar las diferencias existentes entre lengua y habla. Y el tercer objetivo que tenemos para esta clase es precisar los conceptos de fonemas, sonidos y letras. Bien, tenemos una pregunta indagadora para iniciar lo que es esta clase. ¿Cuántos idiomas se hablan en el mundo? ¿Alguien que quiera hacer un comentario sobre esta pregunta? Señorita Elsa Luna, ¿algún comentario que le gustaría hacer sobre esta pregunta? Buenas noches, pues hay varios idiomas, no podría decirle en sí cuántos son en total, pero hay bastantes. Ok, ¿y qué le parece el hecho de que hayan diferentes idiomas? ¿Cree que es una barrera para los seres humanos o algo que lo hace inherente como especie humana? Pues podría ser cultura de cada país, de que ponga cada lengua, cada idioma. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica está el español, el inglés, que es el más común, que se habla mundialmente, y pues, no sabría decir. Ok, muchas gracias. Pues bien, dando un poco de contexto de esta pregunta, aunque es imposible obviamente dar una cifra exacta, ni siquiera aproximada incluso, se calcula más que todo que en el mundo se hablan en la actualidad entre 3.000 y 5.000 lenguas, de las cuales solamente 600 cuentan con más de 100.000 habitantes. Cifra que más que todo se considera mínima para garantizar su supervivencia a medio plazo. Entre los idiomas más extendidos están el chino mandarín, usado por 900 millones de personas, el inglés con 470 millones de hablantes, el hindi, hablado por más de 420 millones de personas, el español utilizado por 360 millones y el ruso con casi 300 millones de hablantes. Otro aspecto que resulta curioso es el que tiene que ver con la distribución geográfica, que no es ni mucho menos homogénea, según afirma Enrique Bernández en su libro ¿Qué son las lenguas? En Asia se concentra el 32% de las lenguas existentes. En América el 15%, entre otras el quiché, el menomimi, el iowa o el guaraní. Y en Europa y Oriente Medio solo el 4% se estima de lo que es las lenguas que existen. Se estima que en África se hablan más de 1.500 lenguas diferentes. Hay casos singulares como el de Camerún, un país con 12 millones de habitantes en el que se hablan nada menos que 270 idiomas. O Nigeria, donde se han registrado casi 450. Pero la palma se la lleva Papúa Nueva Guinea, cuyos habitantes se comunican, o presten atención al dato, en más de 850 lenguas diferentes. Mm, Todo una torre de Babel en pocas palabras. Eh,
Entre las amenazadas, que son más del casi el 90% de las lenguas existentes, las hay tan sugestivas como el Cayapa en Ecuador, con algo menos de 5.000 hablantes, el Gualmajari, que solo hablan 1.000 seres humanos en el mundo, y el Suyi en Norteamérica, con 6.000 usuarios. Hay también casos más graves como el Miwok, un idioma indio que únicamente hablan 4 personas, o el Jidini en Australia con poco más de una decena de hablantes. Respecto del Kamas, una lengua que se hablaba en los Urales, se da prácticamente por desaparecida porque es más probable que haya muerto el último hablante del que se tenía noticia, un anciano que tenía 92 años en 1987. Increíblemente, cada uno de estos datos forman parte de la cultura del ser humano, una cultura que se concentra en diferentes partes, por así decirlo, ya que vemos de lo que es, en este caso, esta pregunta indagadora, la cantidad increíble que han existido de idiomas y que incluso puede que sigan existiendo, porque para muchos el idioma va a significar una parte inherente no solo de su cultura, sino que también de su sociedad. Y es aquí donde se van a ver diferentes perspectivas, por ejemplo, para los ingleses. eh, en el área de Inglaterra tienen una forma de hablar el idioma inglés. En el caso de Norteamérica, el inglés que ellos hablan es muy diferente y es aquí donde se van tornando diferentes aspectos del lenguaje, de la lengua, el habla, los fonemas, los sonidos, las letras incluso, porque vemos cómo las letras en el caso de Rusia son muy diferentes a las letras que manejamos en Latinoamérica, o incluso algunas letras que se manejan en España difieren del español que se habla acá en Latinoamérica. O sea, sumamente cada idioma tiene sus rasgos característicos, digámoslo de esa forma, tienen sus estrategias, por así decirlo, para que siga funcionando. Y es que a través del tiempo vemos cómo el ser humano incluso se ha ido comunicando a través de diferentes medios, como lo es en la antigüedad por medio de la pictografía, aquellos grabados que se encuentran en algunas cuevas, incluso en nuestro país, o los pictograbados, como se le llama. em, Dibujos que transmiten ideas del lenguaje de la época. En muchas películas, series o libros incluso se representa que el ser humano se comunicaba mediante gruñidos o expresiones que para ellos significaban un lenguaje en específico, y conforme el tiempo esto fue cambiando y se fue dando también por medio de un lenguaje del dibujo, de la escritura. Se utilizaban tablillas y todo, y por medio de eso se iban dejando registros históricos de lo que el ser humano fue logrando mediante lo que es el lenguaje. Y es que el lenguaje es sumamente amplio, grande y magnífico. E incluso en cada una de las religiones que existen a través de todo el mundo, o que han existido incluso, se plantean diferentes mitos, como el de la Torre de Babel, aquella que el ser humano en la que el ser humano quiso alcanzar los cielos, y Dios, simplemente para que ya no pudieran hacerlo, hizo que cada una de las personas que estaban trabajando hablaran dialectos diferentes. Y es aquí donde surgen diferentes idiomas según el mito normal del catolicismo o del evangelio. Vemos cómo el lenguaje se encuentra sumamente implícito en cosas que tienen que ver hasta con la religión, ya que se le liga con un mito como ese. O también se le liga a mitos más profundos como el avance evolutivo de lo que es el apartado humano, por así decirlo, ya que al pasar el tiempo el ser humano va buscando diferentes formas de comunicación. Actualmente nuestras formas de comunicación, si no se centran en los aparatos electrónicos por medio de mensajes, audios de voz, llamadas, etcétera, tenemos un lenguaje que lo manejamos de forma directa. en- y así sucesivamente hay diferentes aspectos del lenguaje que van variando a través del tiempo.
Pues bien, vamos a ver una pequeña imagen que nos muestra más a detalle parte de lo que es esto del lenguaje, la lengua y el agua y el habla. En el caso del lenguaje nos dice que es la facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. La lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad, y el habla es la realización física concreta del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. Bien, con esto tenemos la idea general de lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. Y no se preocupen si en el momento que esté explicando no les queda muy claro. Al final vamos a ver dos videos, uno dedicado al lenguaje, la lengua y el habla, y el otro a los fonemas, sonidos y letras. Acá se nos plantea que una lengua es un código. Ya hablamos sobre lo que es el lenguaje anteriormente, pero aquí vamos a ver específicamente lo que es una lengua, eh, un conjunto de signos y reglas que sirven para combinar estas señales y producir un inventario infinito de mensajes. Esto es una serie de morfemas que se combinan de forma determinada para formar palabras, sintagmas, oraciones y textos. Aunque existe alguna diferencia teórica, para muchos autores una lengua es equivalente a idioma. Por definición, la lengua es el sistema de comunicación utilizado por un grupo humano. Está conformada por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral o escrita. También puede tener un sistema gestual. La lengua es sinónimo de lo que conocemos como idioma español, inglés, francés, italiano, mandarín, etc. Cada lengua tiene un sistema con sus propias normas, su propia gramática y es de acceso público. Por lo tanto, es el patrimonio no tangible de una comunidad. La lengua española, la lengua francesa o la lengua náhuatl son algunos ejemplos de lo anterior. Eh, y es que uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, obviamente, es decir, utilizando un lenguaje, el cual es un complejo sistema de símbolos fonéticos que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se volvió escrito en el año 3000 a.C., situación que favoreció profundamente el establecimiento de lenguajes o formas de comunicación más accesibles para todos. La lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje, lo define como una forma de comunicación específicamente humana y de carácter vocal, articulado e incluso social. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con un sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad. El lenguaje consta obviamente de dos elementos fundamentales e indesligables, el cual ya vimos una de sus descripciones, la lengua, y el otro que es el habla, que hablaremos más adelante. En el caso eh, de lo que es la lengua, vemos la relación que tiene con el lenguaje, ¿verdad? Ya como lo he dicho anteriormente. Eh, bueno, increíblemente los ejemplos que se nos dan de una lengua es sumamente amplio y al mismo tiempo interesante de comprender. eh, Principalmente porque es una parte del ser humano que se encuentra implícita en cada una de sus culturas. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, como ya se dijo. Eh, Vemos como lo que es las lenguas son estructuras con reglas propias y solo ellas, los signos lingüísticos que las componen adquieren un determinado sentido y cierto valor. Cada lengua posee su propio sistema para articular sus elementos, sean fonéticos, sintácticos o semánticos.
De allí la dificultad para aprender otra lengua incluso. Eh, Más que todo, veamos que una lengua, aparte de ser un código, vemos los conjuntos que son de signos y reglas. De igual forma, es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por la comunidad para permitir el ejercicio de esa facultad por los individuos. Chomsky nos dice que no se puede poseer el dominio absoluto en el tiempo y el espacio sobre una lengua porque su capacidad generativa es infinita. Las lenguas han tenido modificaciones en tiempo y espacio. Un ejemplo es el español, que como otras lenguas romances es una continuación del latín vulgar del siglo III, que tras la caída del Imperio Romano fue divergiendo de las otras variantes del latín que se hablaban en las distintas provincias del antiguo imperio, dando lugar a las distintas lenguas romances. Las variantes de la lengua se deben a varios factores, por ejemplo, los intercambios lingüísticos entre naciones, así como las razones históricas, geográficas o sociales de cada una de estas regiones. Y algo que podemos ver cómo fue mutando es el hecho cuando se da la conquista en El Salvador. ¿Cómo pasó una sociedad de hablar diferentes dialectos en el señorío de Cuscatlán, por ejemplo, o en los señoríos pipiles, de dejar de hablar náhuatl o cualquier otro dialecto indígena, eh, a hablar técnicamente español y posteriormente a mutar de lo que es el castellano y cada una de esas partes que fueron cambiando a través del tiempo? Y es que incluso esto se puede ver también en lo que es el acento al momento de hablar. Se pueden fijar como en México tienen un acento más recio, por así decirlo. En Guatemala un poco más adaptado a su contexto histórico y social, que incluso dan diferentes palabras, como por ejemplo patojo para decir niño, entre otras palabras más. De igual forma, en el caso de El Salvador, nosotros los salvadoreños, nuestro acento es neutro. Es decir, si bien no tenemos un acento que sea, como decirlo, invisible, por así decirlo, más que todo nuestro acento se puede adaptar según el contexto en el que estemos, ya que lo pueden notar en salvadoreños que se van a Estados Unidos, se adaptan la forma de hablar según con las personas que se junten. Si son personas colombianas, el salvadoreño adopta su lenguaje, su acento, a la forma de hablar de un colombiano. Y es lo que hace que nuestro acento tan neutral en muchas ocasiones no se detecte, ya que como salvadoreños nuestra identidad es esa, tener un acento tan neutro que no se encuentren variaciones a profundidad y que tal vez las variaciones de nuestro lenguaje español solo se encuentren en las palabras, por ejemplo, para algunas zonas decir topogíos, en otras charamuscas y así sucesivamente. Vemos que el lenguaje toma diferentes perspectivas según el contexto y no solo se trata al momento de hablar, sino que también en el acento que se le da al mismo. Hablando un poco más sobre el lenguaje o la lengua como tal, vemos sus características. Una de ellas es que es social, la lengua se crea, verifica y se transmite en comunidad. Otra de ellas es que está organizada a través de reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que la conforman. Otra característica es que experimenta cambios, es decir, que la lengua puede ser susceptible de variaciones, pero estas solo se perciben con el paso del tiempo. Además, es intangible, requiere del habla para manifestarse, forma parte de una realidad abstracta, ya que no existe de forma física. Y eso creo que es algo más específico de lo que es la lengua. Tipos de lengua. Tenemos que la lengua tiende a diversas clasificaciones dependiendo de si es materna o segunda lengua, natural o construida, o si es una lengua viva o muerta.
tenemos en este caso la lengua materna y segunda lengua. La lengua materna es la que se asimila en el hogar o grupo social más inmediato, muchas veces de forma inconsciente, aunque existen varios criterios para definir este término. En general se considera una lengua materna cuando cumple estas características. Es la primera lengua aprendida, se aprende generalmente por transmisión de la madre o es la lengua que el individuo se siente como propia, por lo tanto tiende a usarla para comunicar ideas complejas en términos intelectuales o emocionales, en comparación con otras lenguas adquiridas posteriormente. Y por su parte, la segunda lengua es aprendida mediante el estudio consciente y se usa generalmente como una segunda opción después de la lengua materna. Y es que incluso se pueden confundir estos casos de lo que es la lengua materna y segunda lengua, ya que en padres que tienen, que son diferentes, es decir, por ejemplo, que la madre sea salvadoreña y el padre es estadounidense, obviamente si el niño o niña crece eh, en un entorno donde se hable más el idioma español por parte de su madre, obviamente va a optar por esa lengua y esa va a ser su lengua materna y su segunda lengua va a ser aprendida o estudiada mediante las escuelas acá en El Salvador. Caso contrario, sería que el niño o niña se fuera a Estados Unidos y allá su madre le enseñara más que todo, aunque fuera salvadoreña, le enseñara más que todo a hablar inglés. Entonces esa pasaría a ser su lengua materna como tal. Eh, y su segunda lengua, para uso más específico, o sea, que lo enseñaran en escuelas de allá, de Estados Unidos, sería el español. Esa sería su segunda lengua, ya que la va a aprender mediante el estudio. De igual forma, también tenemos la lengua natural y lengua construida. La lengua natural es aquella que se establece según la práctica social a lo largo del tiempo, que es la que determina la configuración de signos que conforman el sistema de comunicación. Su evolución puede estar influenciada por otras lenguas, mientras que la lengua construida es una creación de uno o varios individuos que establecen deliberadamente los signos y normas que van a regir dicha lengua. De ahí que también se le llame lengua planificada. El Kenya y el Sindarin, por ejemplo, fueron creadas por J.R.R. Tolkien para el mundo de Arda, el lugar donde transcurren la mayoría de sus ficciones, incluyendo El Señor de los Anillos. Creo que aquí se pueden dar una idea más general de lo que es la lengua natural y la lengua construida, ya que la lengua natural podemos decir, por ejemplo, lo que dije anteriormente, las lenguas romances, en el caso del español, a través del tiempo viene derivando del latín. En muchas ocasiones también algunas palabras derivan del griego o del latín al mismo tiempo, y es aquí donde se va dando lo que es la lengua natural, que se va formando a lo largo del tiempo, como lo dice el texto. Es decir, que la lengua natural viene más que todo influenciada o determinada según la práctica que se le dé en la historia. Y en el caso de la lengua construida, como se menciona, es algo que ya está eh, planificado. En este caso, como se plasma ahí, las lenguas que se utilizan en El Señor de los Anillos, o incluso lo podemos ver en muchas ocasiones, en algunos libros dicen, hay runas en lenguaje élfico, hay runas en lenguaje nórdico. Por ejemplo, en el caso de God of War, el lenguaje nórdico que se utiliza en los últimos videojuegos, ya empleándolo en un contexto más de nuestra edad, pues vemos que la lengua que se utiliza ya va más creada para eso. En muchas ocasiones, incluso en el mundo del anime y el manga, se utilizan diferentes lenguas para presentar situaciones o en diferentes novelas ligeras se crean lenguajes específicos que obviamente se utilizan dentro de ese contexto. O en otras situaciones, el lenguaje o la lengua construida, mejor dicho, también se puede utilizar en canciones o cualquier otra situación. Por ejemplo, si no me equivoco, en el videojuego Nier Automata, las canciones están en una especie de lenguaje que combina dialectos del inglés, del español, del latín, entre otras muchas lenguas. Y es ahí donde se va formando la lengua construida. Ojo, esto lo estoy asociando más con ideas que van aplicadas a contextos de personas de nuestra edad, obviamente. Para ser más específico, en el caso de la lengua construida, hay que profundizar mucho más.
ya que la lengua construida puede tener diferentes orígenes y diferentes contextos como para lo que son creadas. Incluso, si bien es cierto, podríamos incluso decir que una lengua construida podría ser la clave Morse, eh, ya que solo utiliza un sistema de puntos y rayas para poder comunicarse y hay que traducirlo a sea el inglés, el francés, el español, sea el contexto en el que se esté aplicando lo que es la lengua Morse o el lenguaje Morse, como se le dice. Más que todo un lenguaje que era utilizado para lo que es el contexto de espías, de guerras, etcétera. O sea, ya lo vemos más aplicado en un contexto más radical, por así decirlo. Así es como se van dando diferentes lenguas construidas. No sé si queda claro esta parte de la lengua construida o sea alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, entonces voy a continuar con lo que es la lengua viva y lengua muerta. Perdón. Una lengua viva es aquella que se utiliza de forma consistente en un grupo o comunidad lo suficientemente grande como para asegurar su evolución y transmisión a lo largo del tiempo, sin importar si es nativa o dominante, natural o construida. El guaraní, una lengua indígena utilizada en Paraguay como idioma cooficial, así como en algunas partes de Bolivia, Brasil y Argentina, es un ejemplo de lengua viva. Por otra parte, una lengua muerta ya no tiene hablantes, lo que impide mantener su continuidad. El latín es una lengua muerta, puesto que si bien existen documentos en ese idioma y es utilizado en el Vaticano, no tiene suficientes hablantes como para mantener su continuidad. Esto creo que no hay que darle más vueltas. La lengua viva y la lengua muerta, obviamente, son esos contextos en donde, por ejemplo, en El Salvador el náhuatl solo es hablado, creo que, no recuerdo bien el dato, parece que por un 3% de la población. Eh, Se podría considerar hasta cierto punto una lengua viva porque hay una forma de seguir transmitiendo lo que es el náhuatl en nuestro país. Pero ya en el caso del latín, ya increíblemente ya no es una lengua viva, es una lengua muerta, aunque se sigue utilizando para basar algunas palabras en español, portugués, en griego, etcétera, pero ya no tiene ese auge o ese apoyo para seguirla manteniendo viva. Por eso se considera el latín una lengua muerta. Ahora bien, vamos a hablar sobre el habla. Por su parte, es la utilización de la lengua que hace el hablante en una determinada circunstancia. Es el acto mismo de la comunicación lingüística que realiza las posibilidades que la lengua ofrece potencialmente. El habla es asimilable tanto a la codificación como al mensaje mismo. Básicamente es la actuación, por tanto tiene carácter individual, es alterable, con la única limitación de las reglas de la lengua. El producto del habla es efímero, ya que los sonidos lingüísticos se disipan en el aire, aunque puede tener un carácter permanente mediante la escritura o en el contexto actual mediante las grabaciones. El habla es entonces el uso particular que hace una persona de su lengua, puesto que cada humano se expresa de distinta manera. Así como la lengua es una abstracción, el habla es una realidad concreta. El habla es un acto propio de voluntad e inteligencia que se refleja en la selección de las palabras y la combinación en cada individuo, mejor dicho, perdón, las combinaciones que cada individuo emplea para expresar su pensamiento. Y es que aquí volvemos un poco a la imagen de la relación del lenguaje, la lengua y el habla. Queda más centralizado lo que cada una de estas partes son y cómo se interrelacionan, obviamente. Y es que hablar de lo que es
el habla en el ser humano, vemos que es la manifestación individual de la lengua. Es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua. Algunos elementos del habla, eh, para que el habla oral se produzca, requiere de tres elementos: la articulación, que es la materialización de los fonemas que componen una lengua; la voz, que es el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales; y el ritmo, que es la cadencia o velocidad de cada sujeto hablante. La ausencia de alguno de estos elementos impediría un ejercicio correcto del habla y por lo tanto la facultad para comunicarse se vería seriamente limitada. En las características de lo que es el habla, tenemos que como concretización de una lengua tiene algunas características que la definen, especialmente si la consideramos en contraste con la lengua y el lenguaje. Una de estas características es que permite que el individuo comunique un mensaje de acuerdo a sus propias habilidades, conocimientos y experiencias. Otra de sus características es que al ser un acto individual es heterogéneo, porque aunque responda a las generalidades de una lengua, se recreará en función de cada hablante. Otra de sus características es que requiere de las normas de la lengua para ser comprensible, pero el acto de habla en sí mismo no está normado, ya que no es un sistema lingüístico como tal, sino que hace uso de uno. Y otra de estas características está determinada por varios factores, es decir, factores cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. ¿Alguna duda o pregunta sobre lo que es el habla? Bien, continuamos entonces con los fonemas, sonidos y letras. Los fonemas son unidades de análisis lingüístico que están basadas en los sonidos de una lengua, pero que no debemos confundir con estos. Un fonema es el segmento mínimo al que llegamos por abstracción a partir de los sonidos de la cadena hablada. Todos tenemos la experiencia de que el habla está formada por sonidos que se van engarzando para formar una cadena. Sabemos asimismo que esas cadenas son portadoras de significados. Incluso somos capaces de aislar sonidos individuales en ellas y decir que boca empieza con el sonido B y poca con el sonido P. Los fonemas, sin embargo, no coinciden con ningún sonido particular porque se sitúan en un nivel de análisis más abstracto. Perdón. Existen en español dos fonemas que representaremos como B y P, que están basados en los sonidos anteriores, pero que no son ellos, sino que constituyen una idealización a la que llegamos a partir de ellos. Los escribimos encerrados entre barras diagonales porque esta es la convención que se utiliza para indicar que estamos representándolo. Fonemas y no grafemas, que se representan entre ángulos. Los ángulos son los signos de más y de menos en matemáticas, recuerden eso. O sonidos que se escriben entre corchetes. Fácilmente hay diferentes formas de reconocerlo y esto lo van a poder apreciar cuando tengan el material en la plataforma de Google Classroom. Hay que hacer notar que cada lengua obviamente tiene su propio sistema fonológico. Por lo tanto, el número de fonemas, entre una y otra lengua varía. Características de los fonemas. Podemos decir que fonema es una unidad fonológica diferenciadora, indivisible y abstracta. Diferenciadora porque cada fonema se delimita dentro del sistema por las cualidades que se distinguen de los demás y además es portador de una intención significativa especial. Por ejemplo, pota y bota son dos palabras que se distinguen semánticamente debido a que la B se opone a la P.
por la sonoridad o vibración de cuerdas vocales. Es indivisible, es decir, no se puede descomponer en unidades menores, contrario a lo que ocurre con las sílabas, las palabras y los sintagmas. Solo se pueden señalar las características de cada fonema a partir de los criterios de modo, zona y timbre de articulación. Y es abstracta porque no son sonidos, sino modelos, representaciones o tipos ideales de sonidos. La distinción entre sonido y fonema ha sido un gran hallazgo en los últimos tiempos. Y es que los fonemas del español, el sistema fonológico del español cuenta en total con 24 fonemas, cada uno de los cuales se define por la suma de los rasgos distintivos mediante los que se opone al resto de las unidades del sistema. Estas oposiciones se manifiestan en el interior de dos subconjuntos que agrupan por un lado a las vocales y por otro a las consonantes. Es aquí donde entran los fonemas vocálicos, consonánticos o el sonido o fono. Ahora vamos a pasar a hablar sobre ello. Solo permítanme un momento. Ahora bien, pasamos a hablar sobre más a profundidad los fonemas y sonidos. La ciencia que estudia los fonemas se llama fonología y la que estudia los sonidos se llama fonética. Los fonemas, la palabra fonema procede del griego y significa sonido de la voz. Un fonema es cada unidad o sonido de la voz que no puede dividirse o descomponerse en una parte más pequeña, pero que es capaz de conferir significados. La palabra pan, por ejemplo, está constituida por tres fonemas, P, A y N. Aquí está lo que les decía, que cada uno de los fonemas se va entre barras diagonales. En la mente de cualquier hablante ese sonido se representa por las letras P, A y N. Cada una de las letras proyecta un fonema. La combinación de unas con otras es la que distingue la pronunciación de las sílabas, que forman las palabras para diferenciar que pan no es lo mismo que paz. En el caso del sonido, cuando nos referimos a la voz, el sonido corresponde a la significación y valor literal que tienen en sí las palabras. Para que haya sonido hace falta que una vibración que se transmita por un medio elástico como el aire, la palabra pan, pronunciada por diferentes personas, sonará de manera distinta en cada una de ellas, aunque le correspondan los mismos fonemas debido a las circunstancias que caracterizan a cada vibración. Puede decirse, por tanto, que el sonido corresponde a la realización física de un fonema. Cuando varias personas pronuncian la misma palabra, se notarán diferencias marcadas, pero incluso se notarán variaciones si la misma persona pronuncia la palabra en diferentes situaciones. Así como los fonemas son muy pocos, los sonidos de una lengua son innumerables, ya que son tantos como hablantes y tantos como empleos haga de ellos cada persona. Y es que el sonido va a depender de, como le dice ahí, la situación. Si es una situación tranquila y todo, se habla relajado, como en este caso, hablar de lo que es el sonido o los fonemas, etcétera, que se está dando una clase. Se busca que sea algo calmado, algo que tenga un tono de voz regulable y que sea entendible en muchas ocasiones, aunque el medio electrónico en muchas ocasiones presenta fallas para que el sonido sea el adecuado. Veamos la pronunciación del sonido y es que vemos el aparato fonador del latín, como las letras M y N provienen de lo que es el paladar duro, la cavidad nasal, o en el caso de la letra S de los alveolos, el velo del paladar corresponde a la G, la C, la K o la Q. En los labios encontramos la V de bota y la P de payaso.
En las cuerdas vocales tenemos la letra A, E, I, O, U, que posteriormente vamos a ver más a detalle cómo se diferencian también en cuanto a diferentes aspectos. Esta imagen la pueden analizar con más detenimiento, hacer la práctica y darse cuenta de dónde específicamente proviene el sonido de cada letra. El sonido que producen las cuerdas vocales es un sonido bruto porque en sí no se diferencia del que emiten los animales. Podría decirse que se trata de ruido y que una vez articulado se convierte en sonido. La articulación es la posición que adoptan los órganos de la boca en el momento de pronunciar un sonido. Cabe diferenciar dos tipos de órganos articuladores: los activos, como los labios, la lengua, dientes inferiores y el velo del paladar, y los pasivos, como los dientes superiores, alvéolos superiores y paladar. El paladar es la bóveda dura que forma el techo de la boca. El velo del paladar es el tejido blando colgante situado en la parte trasera del paladar que acaba en una especie de campanilla llamada úvula. Los alvéolos es la parte donde están encajados los dientes por la parte de adentro. eh, Perdón. En fonética únicamente se hace referencia a los que están en las encías superiores, es decir, la zona en las que se apoya la lengua al pronunciar la letra N. Ahora bien, los fonemas vocálicos. El sistema fonológico del español consta de 5 vocales que se oponen entre sí por la combinación de dos tipos de rasgos distintivos determinados por el grado de abertura de la cavidad oral, es decir, bucal, y la posición de la lengua en dicha cavidad. Y es que al articular los sonidos vocálicos al aire, no encuentra obstáculos en su salida al exterior desde los pulmones. Se clasifica teniendo en cuenta los siguientes factores: la localización, que es el punto de articulación. La parte de la boca donde se articulan puede ser anteriores, la letra E y la letra I; el medio o central, la letra A; o posteriores, que es la letra O y la letra U, o vocal, como le quieran decir específicamente. La abertura, que es el modo de articulación. La abertura de la boca al ser pronunciados puede ser abertura máxima para el caso de la vocal A, abertura media para el caso de la vocal E y O, y abertura mínima para la vocal I y la vocal U. Pueden practicarlo y darse cuenta que de esa forma es la abertura máxima, media y mínima para cada una de las vocales, o anteriores, medio o central, posteriores, siempre en este mismo contexto. Una imagen más específica sobre esto de la localización. Vemos en un triángulo ubicada cada una de las vocales. En la punta inferior tenemos a la letra A, en el centro a la vocal E y O, y en las puntas de cada extremo a la letra I y a la vocal U. En la abertura mínima tenemos a la letra I o vocal I y vocal U. Abertura media, vocal E y vocal O. Y abertura máxima a la vocal A. Hagan la práctica y se van a dar cuenta de eso. Lo mismo con la localización. Les recuerdo que para quienes van ingresando desde las 8 y todo, pueden ir poniendo sus nombres en el chat para tomarles asistencia. Y si ya lo hicieron, ya no lo pongan. Solo para aquellos que van entrando. Y es que vemos como lo que es la vocal A tiene una localización media y abertura máxima. La vocal E, una localización anterior y abertura media. La vocal I, una localización anterior y abertura mínima. La vocal O,
una localización posterior y abertura media. Y la vocal U, una localización posterior y abertura mínima. En el caso de los fonemas consonánticos, el sistema fonológico del español cuenta en total con 19 fonemas consonánticos, cuyos rasgos distintivos vienen determinados por el modo de articulación, el lugar o zona de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Al articular los sonidos consonánticos, el aire siempre encuentra algún obstáculo más o menos grande desde su salida de los pulmones. Su clasificación corresponde según sean las circunstancias que rodean a la obstaculización de la salida del aire. Y es aquí donde tenemos al punto de articulación, que es el lugar donde entran en contacto los órganos que intervienen en la producción del sonido. Por ejemplo, si para producir un sonido entran en contacto los dos labios, hablaremos de sonidos bilabiales, como ocurre con los fonemas P, B y M. En el modo de articulación, la postura, perdón, en el modo de articulación, la postura que adoptan los órganos cuando crean los sonidos. Por ejemplo, cuando cierran la salida del aire de forma total y momentánea, los sonidos son oclusivos, como ocurre con los fonemas P, T y K. La actividad de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales vibran al producir sonido, los fonemas son sonoros, como ocurre con la A, la B y la D. Cuando las cuerdas vocales no vibran al producir sonidos, son fonemas sordos, como ocurre con la P, la F y la K. Y también tenemos lo que es la actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos parte del aire pasa por la cavidad nasal, hablamos de fonemas nasales, como ocurre con la M, la N y la ñ. Si todo el aire pasa por la cavidad bucal, entonces los fonemas son orales, como ocurre con la F, la E y la S. Y es que en este cuadro vemos que según el punto de articulación, tenemos el rasgo bilabial, que se da por medio de los órganos, los dos labios, como los fonemas P, B y M. Tenemos el rasgo labiodental, que se da por medio del labio inferior y dientes superiores, como la letra F, o el fonema F, mejor dicho. El interdental, que es entre lengua y los dientes, como la Z. Dental, lo que es lengua detrás de los dientes superiores, como la T y la D. O en el caso del rasgo alveolar, que es la lengua sobre la raíz de los dientes superiores, como la S, la L, la R, o al decir la doble R en el caso de carro, o la letra N, o fonema N, perdón. También tenemos el rasgo palatal, que es lengua y paladar, con la che, por ejemplo, al decir chévere, o decir la letra Y de payaso, o la doble L de llave, la ñ de Núñez, es aquí donde vemos el rasgo palatal. Y el rasgo velar, tenemos el lenguayuelo del paladar, como la letra K, el fonema K, perdón, fonema G y el fonema J. Ahora bien, según el modo de articulación, tenemos el rasgo oclusivo, que es el cierre total y momentáneo del paso del aire, la letra P, el fonema P, perdón, B, T, D, K y G. El rasgo fricativo, que es el estrechamiento por donde pasa el aire rozando, la letra E, el fonema F, Z, J, S,
el rasgo africado, que se produce una oclusión y después una fricación, como la letra, como el fonema che de chévere. El rasgo nasal, parte del aire pasa por la cavidad nasal, la M, el fonema M, N y ñ. El rasgo lateral, el aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal, como la letra L o la doble L de llave, llave. Allí se nota el lado lateral. Y el rasgo vibrante, en el cual el aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar, como la letra R. O en el caso de la doble R, para carro. También tenemos, según la intervención de las cuerdas vocales, el rasgo sordo, en donde no vibran las cuerdas vocales como el fonema P, T, K, Ch, Z, S, J y F. Y el sonoro, el rasgo sonoro, donde vibran las cuerdas vocales como el fonema B, Z, D, L, R, R, M, N, L, Y y G. El otro es el rasgo, según la intervención de la cavidad nasal, tenemos el nasal, parte del aire pasa por la cavidad nasal como el fonema M, N y ñ, y al oral, el rasgo oral, que todo el aire pasa por la boca, el resto de los fonemas, es decir, P, B, Z, D, L, R, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿esa sea alguna pregunta hasta el momento? Bien. Vemos los fonemas consonánticos en un cuadro más específico, donde se engloban oclusivo, bilabial, sordo y sonoro, eh, la P, la B, dental tenemos la T, la D en oclusivo, sordo y sonoro, y así sucesivamente. Este cuadro nos muestra dónde está cada uno de los fonemas según sea oclusivo, sordo, sonoro, bilabial, de labiodental, interdental, etcétera, etcétera, etcétera. Este cuadro creo que les va a ayudar mucho a comprender más de lo que es la parte de los fonemas consonánticos. Y aquí se especifica de una manera más detenida, como el fonema P es bilabial, oclusivo y sordo, o el fonema D, que es dental, oclusivo y sonoro. El fonema S, que es alveolar, fricativo y sordo. El fonema J, que es velar, fricativo y sordo. El fonema Ch, que es palatal, africado y sordo. El fonema Y, que es palatal, fricativo y sonoro. Y así sucesivamente cada uno de estos fonemas. Ahora bien, vamos a pasar a hablar sobre las letras o grafías. Las grafías o letras son la representación escrita de los fonemas. La ortografía regula las normas de corrección en el uso. Por consiguiente, una letra es cada signo gráfico de un sistema de escritura. Los signos de varias escrituras, como algunas muy antiguas, son llamados silabogramas. Si describen una sílaba o logogramas, si reflejan una palabra u oración, como algunos jeroglíficos. Las letras sirven para formar palabras, oraciones, párrafos y textos, y todas juntas forman el abecedario. De manera breve, grafía, que proviene del vocablo griego grafe, traducible como escritura, es un término que refiere a la manera de representar gráficamente los sonidos. El concepto suele vincularse a la utilización de un signo o letra para la representación de un sonido específico. Las grafías B y V representan el sonido del fonema B en la mayoría de las regiones de habla hispana, aunque hay quienes adjudican este sonido solamente a la primera, mientras que para la segunda
se reservan el sonido V, poco común en nuestra lengua. Visto desde la perspectiva contraria, existen dos sonidos posibles o fonemas posibles como B y V para la misma grafía. B. La grafía y la cultura. Vemos su importancia en una lengua para describir sus dinámicas, su estructura y la relación que sus hablantes tienen con ella. Tomemos el curioso caso de las lenguas que aprovechan los caracteres chinos en su escritura como ser el japonés y el coreano. Desde nuestro punto de vista puede parecer imposible aprender tantas grafías, cada una con un número particular de trazos, los cuales deben dibujarse en un orden y un sentido específico. Sin embargo, para ellos se trata de un componente fundamental de su educación. Y es que vemos como en el caso del japonés y el coreano se utilizan, si no me equivoco, en el caso del japonés los kanjis, en el caso del coreano no recuerdo bien si se les dice de la misma forma o tienen una forma diferente de decirse, pero estos kanjis en muchas ocasiones derivan de caracteres chinos. E incluso en el caso del japonés, el higarana y el katakana, que son dos de sus silabarios, eh, algunas partes constan de los caracteres chinos. Ahora bien, el sinónimo de escritura. En lenguaje coloquial, la idea de grafía suele utilizarse como sinónimo de escritura o de letra. La grafía de las horas, por ejemplo, alude a cómo se escriben los horarios. Existen dos modelos, el de 24 horas, que suele elegirse cuando la grafía se realiza con cifras, y el de 12 horas, habitual cuando se utilizan palabras. La grafía de los apellidos, en tanto, está vinculada a la manera de escribir de estos nombres. La fundación del español urgente, Fundeu, BBVA, indica que los artículos y las preposiciones que anteceden a los apellidos deben ser escritos con minúscula, excepto cuando se cita uno de los apellidos sin estar antecedido por el nombre. La grafía correcta del nombre y apellido del expresidente argentino que gobernó entre el 99 y el 2001, por citar un caso, es Fernando de la Rúa, o si se menciona sin el nombre de pila, sería de la Rúa con la letra D en mayúscula. Y tenemos la grafía como elemento compositivo. Es importante mencionar que grafía también puede ser elemento compositivo que alude a la escritura, a un tratado o una descripción. En este caso, geografía, palabra con el elemento compositivo de geo, que se refiere al planeta Tierra o a la Tierra, y grafía, lo cual forma la geografía. Por lo tanto, es una ciencia que se dedica a describir la Tierra. En el caso de bibliografía, serían todos aquellos elementos o parte de la ciencia que se trata de prestar los datos exactos de un libro, de un artículo, etc. También tenemos el caso de la cartografía, que es sobre la ciencia que estudia los mapas, y así sucesivamente palabras compositivas que dan un significado más específico. Y tenemos dos videos, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver ambos. Solo consultarles después de esta clase, ¿tienen otra? Sí, que la ¿Tienen otra clase después de esta? no. Ok, tal vez no. Sí, dígame. No, ninguna. Ok. Igual, si alguien tiene otra clase, igual se puede desconectar y después ver la grabación o la presentación donde están los videos. Pero nos vamos a pasar un poquito del tiempo para lograr a ver ambos videos. Así que, o escuchar en su debido caso si no lo logran visualizar. Bien, vamos a ver el primero, que es el lenguaje, lengua y habla. How, ¿no? Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx.
Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Silvia Tolentino Ángeles, de la Escuela Preparatoria número 6 de Tlaxcuapan. El tema que vamos a ver el día de hoy es de lenguaje, lengua y habla, que corresponde a la asignatura de lenguaje escrito y verbal que se imparte en primer semestre y corresponde al bloque número 1. Esta presentación nos permitirá ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, así como el proceso de comunicación del individuo, el cual nos dota de identidad a cada uno a través de los diferentes tipos de habla. ¿Qué competencias vamos a desarrollar con este tema? Pues bueno, la competencia genérica de comunicación, que es la más importante, y también de pensamiento crítico, así como la disciplinar de comunicación. El objetivo del bloque es conocer el proceso comunicativo, así como las funciones del lenguaje y reglas ortográficas de la lengua. Seguramente han escuchado refranes como dime cómo hablas y te diré quién eres. Seguramente también se han hecho preguntas como ¿existe diferencia entre lenguaje, lengua y habla? ¿O es lo mismo lengua e idioma? ¿O por qué tenemos diferentes maneras o formas de decir una sola idea, pensamiento, frase de diferente forma? Bueno, dijimos que íbamos a ver la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos y comunicar ideas a través de distintos medios. Esto quiere decir que el ser humano desarrolló a lo largo de la historia diferentes maneras para poder comunicarse, de tal forma que tenemos diferentes lenguajes: el lenguaje verbal, el kinestésico, el lenguaje proxémico, táctil e icónico. Esto quiere decir que si una persona no desarrolla el lenguaje oral, quizá tenga una alternativa para poder comunicarse, pero tiene que llegar ese mensaje del emisor al receptor. Entonces, en el lenguaje verbal tenemos todos los signos a los cuales nosotros le hemos dado sonido. En nuestra lengua tenemos al alfabeto que le damos sonido y juntos podemos organizar palabras. Esto es de manera oral o de manera escrita. Incluye los signos lingüísticos visuales y auditivos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mandar un mensaje de WhatsApp, puedo mandarlo de manera verbal en su forma oral, un mensaje de voz, o puedo mandar un mensaje escrito, y ambas son un lenguaje verbal. Otro tipo de lenguaje que el hombre ha desarrollado es el lenguaje kinestésico, en el cual se caracteriza por emplear movimientos corporales y con los gestos. Esto quiere decir que si yo les hago Lamento el inconveniente, pero se me cortó el internet. Ahorita vuelvo a poner el video. esta seña, ustedes pueden ver a través de mi cuerpo y saben lo que significa en ciertas culturas. Después tenemos el lenguaje proxémico. Este se caracteriza por la cercanía que hay entre el emisor y el receptor. Nosotros comunicamos sentimientos y pensamientos a través de las distancias que tenemos. Es decir, nosotros quizás seamos más cercanos con algunos miembros de la familia y entonces a través de esto también emitimos mensajes. El otro lenguaje es el lenguaje táctil, que es el que se percibe a través del contacto de la piel o partes exteriores del ser humano. Por ejemplo, el lenguaje braille, que se percibe a través de un relieve y que las personas que no poseen el sentido de la vista pueden tener este tipo de comunicación a través del lenguaje táctil. Y por último, el lenguaje icónico. Estos se forman a través de signos y símbolos que representan una idea.
Y el ejemplo claro de ello son los stickers que utilizamos en el WhatsApp o, por ejemplo, algunas señales de tránsito. A través de diferentes símbolos, a través de diferentes iconos, nosotros sabemos qué idea nos quieren dar las personas que los han colocado en ese lugar. Entonces, bueno, esto sería el lenguaje, es la capacidad que tiene el ser humano para ocupar diferentes maneras de comunicarse. Por otro lado, la lengua, también llamado idioma, es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza un conjunto de signos y a través de infinitas combinaciones pueden comunicarse en un lugar determinado. Y esta es la clave para entender la lengua. Quiere decir que es propio de una región o de un país. Entonces, nosotros tenemos diferentes maneras de decir hola, ¿no? Y entonces tenemos hello, hola o ni hao, ¿no? Que es decir, es diferente lengua, es diferente idioma. Entonces, es representativo de cada país. Y por último, el habla. Decíamos hace un rato en este refrán, dime cómo hablas y te diré quién eres. Porque utilizamos diferentes manifestaciones de la lengua, es decir, el estilo o el toque individual que le imprimimos a cada uno de las conversaciones y de los mensajes de cada uno de los miembros de cierta comunidad lingüística. ¿Esto qué quiere decir? Es la manera diferente de expresar un mensaje en la misma lengua. Todos entendemos en México el chale, el charros, chispas, ¿no? O chanfle, chin, caramba. Estamos hablando el mismo idioma, la misma lengua, y le imprimimos diferente estilo para expresar una sola cosa. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua y qué es el habla? Bueno, el lenguaje es la capacidad, la facultad que tenemos a nivel cognitivo de comunicarnos con alguien más, de tal manera que si no puedo hacerlo a través de un aparato bucofonador de manera oral, sí puedo comunicarme con algunos iconos, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas personas tienen un trastorno comunicativo como autismo, quizá no desarrollan un lenguaje verbal, pero sí lo hacen a través de diferentes iconos, a través de otras maneras alternas de poder comunicarse. La lengua es un idioma, es un sistema de signos de ciertos hablantes de una comunidad o en algún país. Y por último, el habla, que es la realización concreta del idioma. Es el toque personal o individual que cada persona le va a imprimir a la hora de hablar. Si yo digo, chin, caramba, se me olvidó la tarea, o puedo decir, chale, se me olvidó la tarea, y esa es una manifestación concreta del idioma, el habla. Y bueno, aquí tenemos algunas referencias que podemos consultar si queremos profundizar más en este tema. Esto sería todo. Hasta aquí llega el tema de lenguaje, lengua y habla. Muchas gracias. Vemos en esta parte, la parte final, cuando nos habla sobre el habla específicamente, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Allí incluso se ve colectivamente lo que es la parte del acento de una región. Y es que, o el toque que le damos, como ella lo dijo, ¿verdad? Vemos como el salvadoreño puede decir en la escuela o en la universidad, en mi caso, híjole, se me olvidó la tarea, híjole, se me olvidó la USB con la presentación, o qué otra palabra, el salvadoreño, por no decir malas expresiones, obviamente. Eh, Diferentes palabras que son el toque personal de nuestra comunidad. O el hecho de decir, chévere, mira, ¿para cuándo quedamos de salir? O decir, hey, esa camisa te quedó chivísimo. Esa camisa o esos zapatos se ven chivos. ¿Dónde los compraste? Ahí ya vamos dándole nuestro toque personal al momento de hablar. Ahora bien, vamos a ver el otro video que es sobre fonemas, sonido y letras. Buenos días, chicos de segundo año. Este día vamos a desarrollar el tema de los fonemas, sonidos y letras correspondiente al día jueves 14 de mayo, siempre de la unidad número 3. Nosotros ya conocemos, por ejemplo, qué son las letras y qué son los sonidos, pero muchas veces no sabemos qué son los fonemas y es lo que vamos a empezar. Un fonema es la mínima unidad fonológica en que se puede dividir la cadena hablada.
cada uno puede diferenciarse claramente de los demás por ciertos rasgos particulares. Por ejemplo, en las palabras pasa y masa, la diferencia proviene del fonema inicial, cuyos rasgos son opuestos. P es bilabial oclusivo y sordo, mientras M es labial, nasal y sonora. ¿Qué es un fonema? Un fonema viene de la palabra fónico y fónico es sonido. Cuando nosotros hablamos, nosotros ponemos en práctica cada uno de los fonemas. O sea, a través de la vía oral, a través de la articulación, nosotros... Haciendo un paréntesis en lo que ella acaba de mencionar, eh, hablar de fónico, como ella lo dijo, es de pronunciar un sonido. Pero cuando nosotros estamos enfermos muchas veces de la garganta por una gripe, etcétera, decimos, hey, me encuentro afónico. Es decir, que nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, debido a una inflamación o algo por el estilo, no están produciendo sonido. Y ahí es donde vemos el carácter este de los fonemas. Es decir, nos encontramos afónicos. No producimos casi el sonido de cada fonema y es por eso que en muchas ocasiones al estar afónicos eh, quedamos algo como un estado de mudez, por así decirlo, ya que en muchas ocasiones apenas y podemos pronunciar sonido. Cierro paréntesis y continúo con el video. Cuando hablamos lo que emitimos son fonemas, o sea, sonidos. Hay sonidos que son bastante parecidos, por ejemplo, el sonido de la C con la S o la X, el sonido de la B labial con la B labidental. Entonces, un fonema es una mínima unidad de sonido, que cada vez que nosotros hablamos es ese sonido, ese fonema, el que nosotros articulamos. Por ejemplo, ahí nos está poniendo la palabra pasa y masa, que es el único fonema que cambia, la P y la M. Y de ahí lo demás es bastante parecido. O por ejemplo, taza y gasa. Igual, el único fonema que cambia es el primero. Gasa, G, taza, T. Entonces, un fonema es un sonido de las letras. Vamos a ver qué más nos dice. En el español son 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. Si nosotros podemos ver dentro del abecedario, consta alrededor de 27 letras o 27 fonemas, a excepción de los fonemas independientes que son la ch, la lye y la ñ. Ahora bien, me dice son 5 vocálicos, A, E, I, O, U, y 19 consonánticos, la B, la P, la D, la C, la Z, la X, la R, la R, la Ñ, la M, etc. Entonces, los fonemas van a ser los sonidos que se imitan, emitir, es decir, que se digan cada vez que nosotros hablamos. Vaya, por ejemplo, ahí tenemos la palabra cama y lo tenemos dividido. Y me dice que tenemos 4 fonemas, o sea, la división que hago de cada una de las letras, ¿ve? Fonema C, fonema A, fonema M y fonema A. Me dice que vocales tengo 2, aunque usted me va a decir, señor, pero solo tengo una vocal, que sería la A. Sí, pero se le ha puesto 2 por la forma en la que aparece repetida 2 veces. Y consonantes tenemos 2, que sería la consonante C y la consonante M. Si usted se recuerda, es bastante parecida cuando hablábamos de las etapas o hablábamos cuando dividíamos en lenguaje o en lengua, cuando dividíamos las palabras, que las dividíamos por palabras y luego las dividíamos por letras. Entonces, si usted entiende mejor que un fonema es una letra y el sonido que se le hace, pues quédese con esa definición también. Entonces, ahí tenemos la palabra cama que me dice que tiene 4 fonemas, C, A, M, A. Continuemos. ¿Qué es el sonido? Es la realización oral de un fonema. Cada persona pronuncia los fonemas con sus propios órganos de fonación, las cuales producen un resultado que no es exactamente igual en todos los casos. Estas realizaciones son conocidas alófonos y representan los sonidos del habla. Por ejemplo, en la palabra dedo, lo primero D es oclusivo dental y se representa D, mientras que en la segunda D
fricativa dental y se representa. Ahora bien, el sonido es cuando ya nosotros en la cadena oral venimos y decimos esa palabra. Por ejemplo, ¿por qué se dan la mayoría de errores ortográficos? Porque la mayoría de nosotros hace el mismo sonido. Por ejemplo, hay palabras que la P, la D y la C se hacen la misma pronunciación o el mismo sonido. Por ejemplo, vaca o bota. Si usted se escucha, hacen la misma pronunciación. Vaca con B, la B dental o la famosa P chica y bota con la B labial. Entonces, más adelante, en otras unidades, se van a conocer cómo se llama cada uno de esos fonemas. Porque si usted se ha fijado que dice fricativa, dental, es la posición de la lengua. Acordémonos que cuando yo realizo el sonido, yo solo pongo en práctica las cuerdas vocales, el diafragma. No sé si ustedes se han escuchado el diafragma en los cantantes, prácticamente donde se resguarda el aire, las cuerdas vocales, el esófago, la lengua, los dientes y los labios. Eso es lo que nosotros ponemos en práctica al momento de realizar el sonido de un fonema. Vaya, por ejemplo, el sonido de la Z, ¿ve? Ahí hago lengua, hago expulsión de aire. Digo S, ¿ve? Es un sonido más grave. Entonces, esos son los sonidos que siempre se hace de un fonema. Vamos a ver qué son las letras. Son la representación gráfica de un fonema. Una letra es un dibujo, un jeroglífico que cada uno de nosotros realizamos. En el español algunos fonemas son representados por diferentes letras. Por ejemplo, ahí tenemos la K, que se puede simbolizar por la gráfica C, K o Q, y algunas gráficas pueden generar diferentes fonemas. Las gráficas C, que originan los fonemas S en cebolla y el fonema K en casa, y ahí a continuación se representan algunos sonidos. A ver, la letra es cuando nosotros agarramos un lápiz, un lapicero, etcétera, y hacemos el dibujo, hacemos la grafía de esa letra, aunque en el sonido sean diferentes. Por ejemplo, ahí me pone el ejemplo de cebolla, que se escribe con C, pero hace fonema de S, y el fonema de casa, que se escribe con C, pero hace el fonema o el sonido de K. Entonces, una cosa es letra, otra cosa es sonido y otra cosa es fonema. Veamos cuáles son los que hay dentro de la lengua española. Vaya, en este caso están las letras y fonemas. Por ejemplo, A, fonema A, B labial y B labidental o B grande y B chica, este tiene sonido de B labial. Por eso cuando decimos, por ejemplo, vaso y decimos bote, se escucha el mismo sonido, no hay ninguna diferencia. C como K, Q, puede ser K, que, ki, hace sonido de K. Che hace un sonido de una C, pero con una gran elevación. La D, sonido, fonema de D, E, fonema de E, F, fonema de F, G, como caso de gago, gu, gegi, hace fonema de G, y ahí hace sonido de vocal I. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enumerando y decimos, quiero pera, manzana, y yo no voy a colocar esa I que lleva ese puntito, sino que coloco la Y ahí me hace sonido de I. Por eso está en el fonema y en la letra I, por esa razón. G, gegi hace sonido de X, aunque no siempre. Por ejemplo, jefe y gente, ¿ve? Ahí hace sonido de J. Van a ser casos especiales. L hace sonido de L. El Y hace sonido de Y, pero de una Y invertida, al igual que la Y. Por ejemplo, yo digo payaso. Yo hago sonido de el Y no de Y. M con M, N hace sonido de N, Ñ hace sonido de N, O hace sonido de O, P hace sonido de P, R y R hacen sonido de R, pero no siempre. Por ejemplo, si la R va en medio de dos vocales, esta tiene un sonido débil. Por ejemplo, pera. Si usted ponga atención, pera, ese sonido es débil. Pero si yo digo, por ejemplo, cartera, ese sonido es fuerte,
ya no haría sonido de R, sino sonido de R. Usted tiene que decir la palabra y encontrar la vibración de ese sonido. La Z muchas veces hace sonido de S o de C. Ahí lo ponen como un sonido neutro. Recordemos que solo los propiamente de España hacen arraigado ese sonido de Z. C, S, C, sí, hace sonido de S, T de T, U de U. Yo debo de tomar en cuenta este cuadro. ¿Por qué? Veamos los ejemplos. Ahí tengo la oración la vaca es grande. Vamos a dividir en fonemas, letras y sonidos. Primero lo divido en letras. ¿Qué hago? Copio la oración y la voy dividiendo a través de placa, identificándome que cada una de ellas posee una letra. Letra L, A, B, A, C, A, E, S, G, R, A, N, D, E. Ahí ya lo dividí en letras. Ahora tengo que hacer el sonido y ahí va a cambiar. Por ejemplo, L sonido de L, A sonido de A. Si nos vemos ahí donde está la B labial y la B labidental. Vaca sabemos que se escribe con B labidental, pero en el sonido hago B labial. Ahí ya hago el cambio. A sonido de A. C me dice que no tiene sonido ni de S en esta ocasión, sino que ahora tiene sonido de K. Le coloco dentro del sonido esa sustitución. Sonido de A, E, S, G, R, A, N, D, E. Si usted se fija, le he dividido primero en letras y luego le divido en sonido. Me voy al cuadrito, si no lo domino bien, y busco la letra. Repito, en el caso de la B, tiene sonido de B labial y en el caso de la C, tiene sonido de K. Ahora saco las partes de las letras dentro de los sonidos y los fonemas. Ahora voy con los fonemas. Me dice que tengo 6 vocales. La vocal A y E. Usted me dice, pero solo tiene 2. Sí, pero ¿cuántas veces se ha repetido? Se han repetido 6 veces. Por ejemplo, tengo 4 vocales A y tengo 2 vocales E. ¿Cuántas consonantes tengo? Tengo 7 vocales. Tengo la consonante L, B, C, S, R, N y D. Abajo tengo otro ejemplo con la palabra carreta. Lo primero que se hace es dividirse en letras y hago la división. C, A, R, E, T, A. Ahora, abajo de esa letra hago el sonido. Voy a sustituirlo, ¿cómo se diría fonológicamente? C ahora hace sonido de K. A, como la R en este caso está en forma grave, pero siempre le coloco R, E, T, A. Yo quiero que usted se fije. Hay una diferencia entre letra y sonido. ¿Cuántos fonemas tengo? Tengo 4 consonantes y tengo 2 vocales. La consonante C, la consonante R y la consonante T. Y tengo la vocal A y E. Bien, como conclusión, ¿qué es un fonema? Un fonema es un sonido. Es el sonido que nosotros hacemos particularmente de una letra, de una palabra. ¿Qué es el sonido? Es la articulación particular que se realiza. ¿Y qué es la letra? Es la grafía que nosotros realizamos al momento de escribir. Ahora, chicos, así como está este ejemplo, así me tienen que hacer la tarea. Dividirla en letras, sonidos, vocales y consonantes. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Muy bien, podemos observar cómo estos ejemplos pues, nos ayudan a comprender un poco más cada uno de los apartados de esta clase sobre lenguaje, lengua y habla, fonemas, sonidos y letras. Lamento haberles quitado más tiempo. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar? Igual, no les dejo tarea sobre esto porque sería agobiarlos con lo que ya tienen estudiando en sus bachilleratos o sus actividades diarias en la casa. Así que nada más les recomiendo ir practicando. De igual, de alguna manera, lo que puedo hacer es ponerles ejemplos. Más que todo estarían días lunes a martes, al igual que el material de esta clase y la grabación. Así que si no hay preguntas, dudas o comentarios,
pueden retirarse, que tengan buenas noches y que pues tengan un buen fin de semana también. Aquellos que entraron también a las 8 de la noche y no pusieron sus nombres, les recuerdo hacerlos en estos momentos antes de que se retiren para tomarles en cuenta la asistencia. Si ya lo hicieron, pues no hay ningún problema, pueden retirarse.